Lucía Salinas. Sí, ahí me parece que hay una cosa que expone esta situación y es la precariedad del sistema energético argentino. Atucha 2 no está en funcionamiento porque se rompió una pieza, su reparación es muy delicada y por eso termina colapsando todo. Lo que nos explican es que si Atucha 2 hubiera estado en funcionamiento, como decía Pablo, 20 millones de usuarios no se hubieran quedado sin luz. Y la verdad es que las promesas energéticas terminan siendo solo eso, promesas que no se concretan, inversiones que no llegan y grandes obras de infraestructura y también de mantenimiento que efectivamente no están a la altura de las circunstancias. Y el primer reflejo del gobierno es buscar un culpable que en la medida de lo posible, que sea externo y en la medida de lo posible que sea un enemigo que ya teníamos desde antes, ¿no? Que en este caso es aquellos que van a quemar los pastizales en las islas. Que no digo que no ocurra, lo que digo es, también es cierto que hay casi 40 grados de temperatura en una zona que es totalmente seca y que además, si hay todos pastizales en esas torres, alguien, sabiendo que esto está ocurriendo, debería ser responsable de eso. Me parece que si el primer reflejo fue buscar quién incendió los pastizales, hay un problema grave y no vamos a tener solución al problema energético por muchos años. Hoy la política iba a tener dos grandes hitos. El que vamos a charlar después, como vos decías, que era la inauguración de las sesiones ordinarias, el reencuentro de Alberto con Cristina, un discurso de Alberto con un montón de cosas que después analizaremos. Y a las 5 de la tarde iba a ser lo mismo Kicillof en La Plata, con una invitada especial, Cristina Kirchner, que ya estaba preparada para ir en helicóptero, irse y mostrarse distinta de como estuvo con Alberto, con el gesto adusto, iba a estar pletórica al lado de Kicillof. ¿Qué pasó con esto? Suspendido. Suspendido. ¿Por qué? Por la luz. Porque era una situación de una película de Woody Allen, claro, un acto hablando loas de un gobierno, pero en plena oscuridad. Hubiera sido la escena cinematográfica era esa. Pero lo que pasa es vos tenés un gobierno atado a los discursos, atado a una interna, cuando la realidad de la gente es esta, se te corta la luz. Hay 39 grados de térmica y vos no sabés si vos llevás a tus hijos a un colegio que tiene luz o los llevás a tu casa y el aire acondicionado no está o a la noche vas a poder dormir. Esa es la realidad. El peronismo y el gobierno, en medio de su interna, pensando en lo electoral, la realidad de gente pasa por ver si tiene luz y si tiene agua. Así de claro. Y si llevas al chico al colegio, si el colegio está abierto o si tiene problemas de infraestructura, como pasó en cantidad de colegios hoy. Bien, todo esto ocurrió en una jornada en donde el presidente de todos los argentinos fue el que le habló solamente a su espacio político y más concretamente a Cristina Fernández de Kirchner. Yo te diría que casi todo ese discurso tuvo una sola intención: reconquistar a Cristina. Por supuesto que no lo logró de ningún modo Alberto Fernández, aún inmolando ese pedazo que le queda o que alguno cree que le queda de institucionalidad, llevándose por delante a la Corte Suprema, no respetando la división de poderes, desconociendo la reforma de la Constitución del 94 que le daba y le da autonomía a la ciudad de Buenos Aires, discutió la coparticipación, si Buenos Aires merecía, digo, la ciudad, estar dentro del debate de la coparticipación. Hizo mucho y muy fuerte para seducir a Cristina. Y Cristina no le dedicó ni una mirada, le rechazó incluso un vaso de agua, no aplaudió ni... No es que le dedicó, le quiso servir agua, le quiso servir párrafos. El párrafo de vos nacionalizaste, Cristina nacionalizó YPF. Nada le movió un pelo a Cristina, ni al kirchnerismo, y en esto que pudo haber sido un intento de discurso de lanzamiento, el señor que se lanza no tiene plataforma de lanzamiento. ¿Por qué? Porque esa plataforma es el peronismo y el kirchnerismo que no quieren que él sea. Exactamente, y se vio claramente en cuando llega, ella lo saluda fríamente y van caminando. Casi que no le habla, ella después se saca una foto con Cecilia Moró y con Claudia Abdala, con las mujeres que forman parte de la asociación presidencial y no con él. Y después cuando se va, es muy claro lo del agua, que después lo veremos y es impresionante eso, pero cuando se va ni lo saluda. Y después, por la información que yo tengo,
no hubo ningún tipo de contacto. Alberto se fue a La Rosada, almorzó con sus colaboradores, Cristina se quedó en el Senado. No hay ninguna línea entre Alberto y Cristina más allá de todo lo que dijo el presidente respecto al tema judicial. Mientras tanto, en un mundo que no es el mundo paralelo, sino el mundo de la realidad, porque el paralelo es ese, el de lo que pasaba ahí en ese discurso, Peláez, nuestro compañero, está en Plaza Miserere. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Y a medida que fueron transcurriendo los minutos, la extensión de las filas fue bajando a tal extremo que ahora tenemos filas de pocos metros, pero llegamos a tener entre las 4 y las 7 de la tarde hasta 120 y 130 metros, y todo como consecuencia de que la gente salía en busca de los colectivos que van hacia el oeste del conurbano, porque en la estación 11 se encontraban con los mensajes por los altoparlantes que daban cuenta que el servicio de la línea Sarmiento estaba interrumpido porque no había suministro eléctrico en el tendido que alimenta la tensión para los trenes. En consecuencia, con el correr de los minutos, Trenes Argentinos informó que el suministro había regresado, pero claro está, volver a poner en marcha la totalidad de las formaciones lleva su tiempo, y en la actualidad se ve que en un tablero donde habitualmente se anuncian las partidas de 7 u 8 trenes, en este momento hay solo 2 o 3 y uno cada 20 o 30 minutos, lo cual hizo que mucha gente terminara viajando como sardinas y muchas otras que decidían viajar en colectivo hicieran largas filas a la espera de poder subir a una de las formaciones que viajan hacia el oeste del conurbano. A esta hora ya todo mucho más tranquilo aquí en Plaza Miserere, pero claro está, en el horario pico entre las 4 y las 7 de la tarde, esto fue un hervidero con miles de personas intentando subir un colectivo para tratar de volver a casa. Si alguien nos está escuchando y necesita usar ese tren, ¿va, no va o cuándo tiene que ir? ¿Cuánto tiene que esperar para que se restablezca de modo normal, se normalice ese servicio? Lo que informan en Trenes Argentinos es que una vez que el tendido eléctrico vuelve a alimentar la tensión para toda la extensión del ramal 11 Moreno, ahí hay que poner de vuelta en marcha las formaciones, y eso es lo que generalmente lleva no menos de un par de horas. Lo hemos visto en muchas cabeceras, en muchas terminales ferroviarias, que volver a restablecer el servicio una vez que quedó paralizado es como una rueda que cuesta mucho tiempo volver a poner en funcionamiento. Así terminamos viendo que mucha gente que entraba a la cabecera de 11 terminaba saliendo porque escuchaba por los altoparlantes que el servicio estaba interrumpido y con muchas demoras y cancelaciones. Prueba de ello era lo que te comentaba recién, Diego, el tablero indicador. Que haya solo un par de formaciones anunciadas de acá a media hora da la pauta de que el servicio no está restablecido por completo, de modo que volver a poner en funcionamiento toda esta maquinaria ferroviaria una vez que quedó paralizada por el apagón es un operativo que demanda varias horas de trabajo, y los pasajeros terminaron como rehenes del apagón, puesto que regresar a casa en el ramal 11 Moreno en tren, lo cual lleva un tiempo programado por esos pasajeros, hoy se duplicó y hasta triplicó el tiempo de espera para poder subir a un colectivo y poder regresar a los lugares de los cuales muchos trabajadores habían salido esta mañana. Bien, muchísimas gracias. Desde Quilmes está Juliana, nuestra compañera. Te escuchamos. Tengo Telenoche. Ahí vamos a tomar contexto. Bien. Lucía, tenés algo mientras esperamos comunicarnos con Juliana desde Quilmes. Bueno, ahí lo mencionaban recién que el restablecimiento total de la energía va a tardar al menos 40 horas. Y me parece, digo, que esto tiene que ver un poco con lo que veníamos mencionando y cómo todo un sistema eléctrico energético colapsa ante una situación, podríamos decir, cotidiana, por esto mismo que mencionaba también Osvaldo desde un comienzo, que son los constantes incendios, los pastizales, la sequía que se está viviendo.
y esta situación que ahora el gobierno quiere que se dirima en la justicia para buscar un responsable, pero también lo cierto es que hay un problema estructural en el sistema energético y eso tiene un único responsable, que es el Poder Ejecutivo. Bien, Pablo de León, ¿tenés alguna información para sumar? Sí. Mientras tratamos de tomar contacto con Quilmes. Obviamente, algunos dicen que el litoral y el noroeste no tuvo inconvenientes. Claramente esto tiene que ver con cómo se fue dando el daño del todo el sistema eléctrico. Y lo que dice el gobierno, por lo que estamos repasando minuto a minuto, es que Atucha funciona bien, dicen ellos, que el tema fue que el protocolo de seguridad fue que no daba potencia, entonces eso la sacó de juego. Bueno, me parece que pone en discusión, y lo hablaremos después con Gadano, el real estado del sistema en la Argentina. Es un sistema que no tiene reservas. No. Entonces te pasa esto. No tenemos un país sin grupo electrógeno, claramente. Bien, estamos a dos señores con un fósforo de que se quede oscuras medio país. Está Juliana desde Quilmes. Juliana, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. En Quilmes, hace unos minutos nada más se restableció parte del servicio en la zona céntrica, que es donde nosotros estamos, en la parte de la peatonal, pero lo que queda es gente desorientada, crispada, sin mucha información respecto de cómo funciona el transporte público y además de qué fue lo que generó este corte eléctrico, porque imagínense que cuando todo se cortó, también se cortó la información fidedigna que llegaba para cada uno de ellos. Chicas, las molesto un minuto. ¿Para dónde tienen que viajar? Para Espeleta. Para Espeleta. ¿Las dejaron trabajando hasta último momento hoy? Salimos un poco antes, pero sí. Sí. ¿Y ahora el colectivo de ustedes funciona? ¿Viene con demora? La cola es larga, por lo que creo que funciona normal. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, gracias. No, por favor. Veo gente con mucho calor. ¿Cómo les va, señor? Como todos, ¿no? Con calor. Fue un día tremendo, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De trabajar? Sí. Trabaja en Bernal. ¿Trabaja en Bernal? ¿Ahí había luz? No. Volví un ratito antes que saliera. Ajá. ¿En qué trabajás? Cuidando a un anciano. ¿Y cómo? ¿En un piso alto? No, ¿en una planta casa? baja. ¿Se cortó la luz? ¿Agua tenías? Agua sí. Agua sí. En el tanque. ¿Y ahora dónde tenés que volver? Acá nomás a 15 minutos. ¿Allá donde es tu casa te dijeron que hay luz? Sí, que ya volvió. En casa no se cortó. Ah, no se cortó. ¿Es en Quilmes? Sí. O sea que hay sectores... Vecina no tenía, yo sí. No me digas. ¿En Quilmes qué? Para decirle a la gente. Quilmes Este. Quilmes Este, uno puede ser que tenga, otro no. Sí. Bueno, ojalá que vos tengas, Gracias. Bueno, por lo que vemos, los colectivos están llegando y fluye la cola. Sí, te escucho. No, Juliana, es clarísimo, la gente está agotada. La verdad que bastante paciente es la gente que se está bancando esto. Yo insisto, por supuesto desde la paz y la tranquilidad, pero recordar que no hay que naturalizar que se pueda cortar la luz. Hace 2 semanas se cortó la luz, ¿fue la semana pasada o la anterior? También fue un corte grande y calor fuerte, créanme, en todo el globo terráqueo ocurre, digamos. No es una excepcionalidad esto que está viviendo Argentina, más allá, estoy generalizando para dar una idea de que Argentina no es que está sufriendo específicamente el destino cruel de los dioses y esta ola de calor se lleva puesto hasta el mejor sistema energético. Tenemos una fragilidad muy grande. Pablo de León, quiero meterme, ahora vamos a recibir a un invitado que estuvo en el Congreso hoy, en un cruce fuerte con el presidente Alberto Fernández, me refiero a Fernando Iglesias. ¿Cuál fue el objetivo para vos de Alberto Fernández? ¿Cuál era el plan y cómo salió el plan? El plan del presidente era hablar en su último discurso como presidente, por eso fue un discurso largo de 2 horas y pico, en el cual él claramente fue a hablar de su legado, entre comillas, a diferencia de los discursos anteriores que eran mucho más técnicos, con Gustavo Vélez y Alejandro Grimson, personas que ya no están más en su esquema. Lo hizo directamente con la portavoz Gabriela Cerruti. Buscó un efecto político, por eso el tema de nombrar a una persona e ir a un palco, nombrar a otra persona e ir a otro palco, que terminó siendo como incluso bastante largo y tedioso, pero claramente después fue al tema de la justicia y ahí puso el eje donde él pretendió cerrar la grieta interna con todos los sectores del peronismo. 4 o 5 párrafos terribles contra la Corte,
con el escrache visual, porque los elegía, Sí, digamos, la cobertura televisiva los mostraba en un plano casi artístico, donde estaban los dos perfiles de los 4 jueces que habían asistido, y de fondo Alberto Fernández sacudiéndolos, y al lado Cristina. Pero además... Dedicado a Cristina, ¿eh? Recuerden ustedes que Alberto Fernández, antes de entrar a la cabina telefónica y salir transformado en super kirchnerista otra vez, paseó por todos los canales de televisión avalando a la justicia y en contra de Cristina. Pero además, esas críticas que fueron las más duras contra la Corte Suprema de Justicia, porque básicamente el presidente de la Nación los acusó de tomar decisiones inconstitucionales y de tomar por asalto, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, pero también dedicó un párrafo específicamente contra el tribunal que condenó a Cristina Kirchner y que la semana que viene va a dar a conocer los fundamentos de esa sentencia condenatoria. Todos guiños hacia la situación judicial de Cristina Kirchner, pero además lo que tenemos que recordar es que esa es una agenda que nunca los dividió demasiado, y en esto sabrás también vos, Pablo, porque en esto siempre estuvieron de acuerdo, que fue el foco, la crítica, la justicia, Comodoro Pi, que investiga la corrupción, la Corte Suprema de Justicia, y eso se trasladó en distintos proyectos durante estos 4 años que mandó el gobierno al Congreso. Todos naufragaron. Desde la designación del procurador, ampliar los miembros de la Corte, la reforma judicial, modificar la ley que rige a los ministerios públicos fiscales. Lucía, todo naufragó. No fue para que pase, fue para que escuche Cristina. Y fue para lo mismo que hoy, para que escuche Cristina. Fernando Iglesias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? Bueno, uno de los cruces más fuertes fue el que vos tuviste con el propio presidente de la Nación. ¿Qué fue eso que te llevó a tener palabras, yo no sé, llegaste a insultar al presidente? Hablemos de insultos, pero déjame empezar por en lo que yo me siento, y creo que los ciudadanos argentinos se sienten insultados. La primera cosa que me insulta, y no me insulta a mí personalmente, insulta a todos los que yo represento, es que una condenada por la justicia argentina presida la Asamblea Legislativa de este país. En Uruguay, había el vicepresidente de Tabaré Vázquez, Sendik, renunció porque había hecho gastos excesivos en su tarjeta corporativa. Había comprado algún traje de más, algún electrónico de más. Cuando se supo, renunció. Acá tenemos una condenada por la justicia que se para ahí y naturalizamos el hecho. Primera ofensa, primer insulto. Segundo insulto, déjame que tome un poco la voz de los 140.000 muertos y sus familiares. El presidente diciendo que le puso el pecho a la pandemia. El presidente que no trajo la Pfizer, que hizo negocios con Sigman y con Putin, el del vacunatorio VIP, el de la festichola con el cumpleaños de Fabiola mientras no podíamos despedir a nuestros moribundos. Ese presidente dice que le puso el pecho a la pandemia. Yo creo que ese sí es un insulto muy grave. No a mí directamente, sino a los muertos y a sus familiares. El presidente que dice que es profesor de Derecho, hijo de juez y no sé cuántas cosas, y llama a la Corte que cumple su función, que es determinar si una cosa es constitucional o no, interferencia de la justicia en los asuntos del Poder Ejecutivo. Esos son insultos, e insultos graves, porque son insultos no personales a mí, que sería lo de menos, son insultos a las instituciones, son insultos a los ciudadanos, son insultos a los muertos y a sus familiares. Esos son insultos. ¿Qué le dije al presidente? No tengo ningún problema. La verdad que estaba muy enojado, lo estoy, se me nota. Y no me acuerdo de todo lo que le dije. Seguramente le dije sinvergüenza, seguramente le dije delincuente, porque es un delincuente confeso, que pagó Fernando, para digamos, para el que ve el programa no hace falta que reflexione o opine dónde estamos parados todos nosotros y la mirada que tenemos sobre lo que está haciendo el gobierno. Aún así, en el marco institucional y en el marco de los datos falsos, el ataque a la Corte, la falta de división de poderes, ¿no debiste haber reprimido los insultos explícitos? ¿No había otra forma de manifestar tu profunda disconformidad? Yo creo que ¿No igualás para abajo? No, de ninguna manera. A ver, no igualamos los que denunciamos a los corruptos. Pero esa es una instancia absolutamente válida. Muy bien, yo creo que el presidente es un sinvergüenza, los dos son dos sinvergüenzas,
Creo que son delincuentes confesos. El presidente es un delincuente confeso que fue a la justicia y pagó 1,5 millones para limpiar su culpa. Y ella es una condenada por la justicia. Por supuesto que lo sostengo y se lo vuelvo a decir en la cara cuando lo necesiten. Bien. ¿Alguno de ustedes quiere aportar? Yo insisto con esto y quiero poner la cuestión en escala. Por supuesto que estamos hablando de un gobierno del cual hemos sido sumamente críticos. En lo personalísimo, un insulto en el recinto, en ese momento institucional, tenés que dejarlo al presidente que diga, que se exponga solo. Mirá, me parece a mí. Vos podés tener tu opinión, yo tengo la mía. Sí. Yo tengo un gran respeto por la investidura presidencial. Si no fuera por eso, no estaría ahí. Porque no estaría en una asamblea precedida por una condenada por la justicia. De manera que hice todo mi esfuerzo, me tragué mi saliva y me senté ahí. Cuando empezaron con estas cosas, lo primero que hice fue darme vuelta, porque aparte una mentira atrás de la otra. Te podrías haber ido. Y la siguiente es lo que hice después de irme. Cuando el presidente empezó, además, a romper... Porque acá eso es otra cosa que a mí realmente me indigna. Las verdaderas grietas que dividen a la Argentina, que existen, son entre los que viven de su trabajo y los que viven del trabajo ajeno. Entre los corruptos y los honestos. Entre los delincuentes y los que denunciamos a los delincuentes. Esas son grietas que yo defiendo. Ahora, el peronismo, que siempre habla en nombre de la unidad nacional, ya empieza con sus grietas, que son las que terminan rompiendo la sociedad. Los morochos contra los rubios, los trabajadores contra la clase media, y acá el interior contra la capital. Digo, la culpa de la pobreza en las provincias que gobierna el peronismo no es de la capital federal. La capital federal no era una ciudad opulenta cuando gobernaba Ibarra, era la ciudad de Cromañón, era una ciudad sucia, era una sociedad insegura y era una vergüenza para todos los porteños. Ahora, Fernando, me parece, si me paro en tu discurso, que es en este lado de la grieta están las denuncias por corrupción, lo que dice la justicia, todo eso va por un carril que es institucional. Hay un poder que investiga, que resuelve. Ahora, la situación de insultar a un presidente de la nación, que puede gustar o no gustar su gestión, cómo procede, puede uno creerle o no. Digo, finalmente, en ese marco institucional, las formas... Digo, no habría que cuidarlas, pero para no seguir encrespando un clima en la política que ya está demasiado encrespado. O si no querés, digamos, hay que elegir el repertorio. Digamos, ¿es el mismo repertorio que usa del adversario político? No, la verdad que no. A mí, por ejemplo, me agredieron físicamente. Voy de vuelta. Pero fíjate lo que pasa. Digamos, hoy en vez de estar hablando, como de hecho venimos hablando y seguiremos, de las cifras infladas, exageradas, de la falta de perspectiva, de que mientras hablaba de un país maravilloso se estaba cortando a los... Además de eso, estamos hablando de agravios a un presidente. ¿Sabes qué creo? Mirá, me parece esto. Discúlpame, Osvaldo, que te interrumpí. Es muy sencillo. Me parece que no terminamos de sintonizar lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando a un presidente con el que no estoy de acuerdo o con el que pienso distinto o que pienso que falsea las estadísticas. Estoy hablando en una asamblea legislativa presidida por una condenada por la justicia, en un gobierno corrupto, en el cual el presidente dice que hubo una simulación de juicio. Lo de Cristina fue una simulación de juicio. El día que dejemos de naturalizar todo esto... No lo naturalizamos, por eso decimos... No te estoy diciendo a vos. Digo que no estoy hablando de vos. Estoy diciendo que la sociedad argentina naturaliza eso. No escuché un comentario diciendo va a presidir la Asamblea Legislativa una condenada por la justicia. Vos escuchaste, yo no. Y te digo una cosa más. Yo creo exactamente lo contrario, y en esto tenemos una diferencia importante con lo que decía Lucía. Yo creo exactamente lo contrario, que lo que la gente está necesitando, lo que el país está necesitando, es ver gente que no le tiene miedo a estos delincuentes y que tiene la decisión para cambiar las cosas y a sacarnos de este pantano el que nos sumergió el cuarto gobierno de que no es un gobierno distinto y con el que pienso distinto, sino que es una mafia fascista que se hizo cargo de la Osvaldo, y cerramos, está claro. Yo pienso lo mismo en ese punto, pero también creo que han dejado la vara tan baja que a veces nos confundimos y nosotros también nos manejamos con esa vara. Digo, una de las cosas por las cuales yo no soy igual a ellos es que yo no degrado el lugar institucional. El lugar institucional no está degradado si yo le digo al presidente lo que es. Y lo que le digo a la vicepresidenta lo que es. Condenada por la justicia, delincuente y sinvergüenza.
Fernando, gracias por haber venido hoy en este día tan intenso en todos sentidos de lo periodístico. Al contrario, gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y qué tal si estiramos y decimos aló? Es un honor que me presente después de Fernando Iglesias. Gracias, Diego. Perdón. Está la doctora. ¿Qué estamos viendo? Sí. Antes que nada, quiero que te quedes tranquilo porque ya está volviendo la luz en todo el país. Sí, veo cómo está. Acá tengo una la filmina. lamparita. Tengo una filmina para explicarle a la gente lo que pasó. A ver. ¿Ven esa línea roja? Sí. Bueno, no veo bien desde acá si es la tensión eléctrica o mi intención de voto, pero bueno. se está resolviendo el tema. Quizá las dos cosas. Lo hicimos para pagarle el faro a Larreta y callarlo a Axel. Me lo van a agradecer. Es verdad. Me lo van a eso. agradecer. Ahí está bien. Usted lo que dice es cortaron la luz a propósito. Sí. Así el acto de Axel no opacaba su fiesta. ¿Correcto? Y yo no me escondo como el prófugo Pepín Rodríguez Simón. Estoy acá dando la cara. Me quisieron voltear y acá estoy. Abriendo la cuarta, porque cuando abrís la primera se te calienta el pico, Diego. Y si hay algo que a mí me gusta y el edecán de Olivos no me deja mentir, son las ordinarias. Por eso, hoy es un día muy especial. Y así como Messi nos dio la tercera, yo les di la cuarta. Porque soy un presidente de primera. Es por eso que sigo en vivo y en directo para solo una vuelta más, desde el Congreso de la Nación. Sí, señor. Sigo acá porque me la banco y todavía soy el presidente de la Nación. ¿Ustedes a quién le ganaron? ¿Mediocres? Es cierto que a veces me pongo nervioso y me trabo por ahí con las palabras, pero eso es porque siento en el aire el ánimo golpista de los profetas del odio y de la justicia corrupta que quiere gobernar para unos pocos y perseguir a mi querida amiga Cristina, que cada día me quiere más. Sí. Se nota en su rostro el cariño que me tiene. Sí. ¿Usted trajo algo? ¿Tiene filminas como cuando le ganábamos a Suecia el Mundial de COVID? ¿Tiene algo para mostrar? Como decía Michelle Obama, nosotros ante las bajezas nos elevamos. Es por eso que, inspirado en el State of the Union, trajimos testimonios que conmueven y que sirvan de inspiración a la población. A ver. Es por eso que ahí lo vimos en el palco a mi querido amigo José Luis. Un aplauso para José Luis, Ahí está. que con perseverancia y diálogo logró que el Estado Nacional le perdone casi 300 palos verdes. ¿Ven? Volvió Manzano, muy bien. Ahí Para está. los que dicen que no se puede conseguir acuerdos, aún en las diferencias. Ahí está. Acá está. Muy bien. ¿Y qué me cuentan del querido amigo Hugo? Saludá, Hugo, no seas tímido. No es Hugo Moyano, no, es el querido amigo Hugo Sigman, un verdadero patriota que se puso al hombro la salud pública cuando todos estábamos en peligro. Gracias, Hugo, y nunca te olvides de vacunarme. Necesito unas cuantas. Escúcheme, ¿tiene más? ¿Tiene más? Fuerte aplauso para la querida payasa Filomena. Ahí está, que Filomena. le entregó sonrisas a las niñas de este país cuando más lo necesitaban. Y a ver si vuelven a mandarme dibujitos los nenes, que hace mucho que no recibo. No sean desagradecidos. Mi amigo Héctor, que no me deja mentir, no aparece porque le da vergüenza haber bancado todo esto. Pero escúcheme, bueno, a ver. a la oposición le digo, diálogo, moderación y consenso, ratas inmundas. Ahí está. Ahí está. Lo chiquito cuenta lo grande. Sí. Hablemos del... Al querido Fernando Iglesias le dedico esta canción de Chayanne. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando se me corre. Está muy bien. Nos podemos entender. ¿Me va a dejar decir algo? Hablemos del Watergate. Claro. Del episodio del agua. Usted quiso ser gentil y llenarle el vaso de agua con su botellita noble a la vicepresidenta. Y realmente fue fumigado usted. Lo fumigaron desde la avioneta. Pensó que era el bidón de Branco, pero no. Mi querida Cristina la persiguieron, la intentaron asesinar. Pero espere, vamos y ahora a la quieren proscribir. A ver, vamos a ver este momento que queda para la posteridad. A ver, esto... No me toques, no, salí. La tuya. Mi agua, nada. Nada, salí. Bueno, está bien. Vos te la perdés. Vos te la perdés. Si bien ella, si quiere, se puede presentar, como dijo Aníbal,
Estoy seguro que, como también dijo mi querido Guado, al instante que se presenta o presentase, los mercenarios corruptos de la corte van a lanzar sus sentencias del odio. Ellos son copitos con toga, Diego. Por eso los invité hoy acá para decirles en la cara los clásicos. ¿Qué? Estuvieron vivos, tanto Maqueda y Lorenzetti, se quedaron en su casa viendo Netflix. Ellos son más tiempistas. Y usted preparó, ellos son del viejo peronismo. Y estaba la coreografía preparada, porque cuando los nombraban, la cobertura televisiva los enfocaba, así de perfil. Estoicos, no se movían y recibían los latigazos que usted le dedicaba a su amiga Cristina, pero Cristina... Bueno, vamos cerrando esto, por favor, basta. Sí, ya vamos, Cris. Ahora, presidente... Está impaciente, tampoco impaciente. En 2 horas no le hizo una sonrisita, un guiñito, no le sacó una pelucita del saco, nada. No perdona, ¿eh? Pero fíjate vos que este es un mensaje para los jóvenes, para el querido amigo Máximo, el vagoneta que... No fue hoy. Hoy no vino. Fíjate vos que Cámpora no resistió los embates de Perón y renunció al mes. Papá, es verdad. Acá está, es verdad. Ahora, escúcheme, presidente. Usted hoy dio su último discurso, después en diciembre ya no va. Quizá no sea el último, Pablo. No te adelantes. No, ante el Congreso el último, ya fue. Ahora, esos 2 jueces que usted hoy verduga, Rosati y Rosegra, van a nombrados seguir, por decreto, por Macri. Van a seguir. Y avalados por el Senado peronista. Después lo avaló el Senado. Bueno. Ellos van a seguir Ya sé siendo que tenés que jueces, militar Juntos por el Cambio. No milito nada, milito es un dato de la realidad, Después de diciembre usted va a estar en el llano y ellos van a seguir en la corte y lo van a estar esperando. Así es. Se van a poner la servilleta acá. Como bien dijiste. La servilleta de antes que venía con un ojal para poner elegantemente en el primer botón. Como bien Servilleta dijiste, con ojal. Pablo. Tramontina. Si no me reeligen, como bien dijiste, Pablo, si no me reeligen, ¿dónde voy a estar? En el departamento de Pepe. En Puerto Madero. No, en el llano, Desde el Llano, con criticando todo lo que se hicieron en estos 4 años anteriores. Claro. Bueno, es así. ¿Cómo andas? Gracias. Sobreviviendo. Bien. Ahí va. Sobreviviendo. Ahí está. Está con nosotros Guillermo Oliveto, especialista en consumo, tendencias, y es el personaje justo, un poco para chequear algunos datos, algunas afirmaciones del discurso de hoy acerca de el consumo que crece según el presidente, estallados los destinos turísticos, bueno, una serie de datos que dio acerca de un país pujante, que será cierto en una porción pequeña y en otra enorme porción no. ¿Cuál es tu mirada sobre estas afirmaciones? Que hay que darle un poco de perspectiva a eso, ¿no? Es cierto, digo, hay cosas que son verdad. Cuando uno mira lo que ocurrió el año pasado, fue mucho mejor de lo que se preveía, básicamente porque creció, técnicamente lo llama propensión a consumir. Traduzco, la gente antes ganaba 100, ahorraba 80 y gastaba 20. En la salida de la pandemia, gastaba 20 y gastaba 80 y ahorraba 20. En la salida de la pandemia se gastó 100 o 110. ¿Por qué? Porque quiero sanar, porque ahora quiero vivir, porque me di cuenta de la finitud, porque no me importa nada. Entonces, toda esa conducta, lleno de restaurantes, lleno de recitales, había una cosa latente, ¿no? De 2 años de no salir. Y fue lo que lo que esta chica Camila en TikTok llamó muy bien. Que a mí me parece muy interesante, Diego, el concepto ese, porque es fingir demencia. No estamos dementes, nos hacemos los dementes. O sea, estamos viendo la verdad de que hay un montón de cosas. Viajes al exterior es la mitad que en el 2017. Ventas de inmuebles es menos de la mitad. Ventas de autos es menos que la mitad que lo que era hace 4 años. Que vos tenías un salario en dólares de 1.700 dólares los gastos y hoy más es gordos, 500. ya no llegás, vas a lo chiquito que podés, que está muy bien, pero es la escala de abajo. Exactamente. Es todo corto plazo, que está muy alineado con un consumo que no te da ni gran estímulo, ni gran satisfacción, y que no mejora ni los índices de confianza en el gobierno, ni los índices de confianza en el consumo. Es decir, es un consumo sin proyecto, es un consumo sin ilusión. Para el día a día, para un país que hoy la gente lo ve, no puedo planificar más que una semana. Pero bueno, es cierto que los restaurantes crecieron el año pasado, sí, 40% arriba.
¿Cómo están comparando contra el 2019 antes de la pandemia? Todavía están 14% abajo. Claro. Entonces todo depende de cómo mires los números. Contra el 2021, contra el 2020, obviamente está mejor. De hecho, la economía, aún creciendo lo que se prevé este año, 1%, termina en el 2017. O sea, en el tamaño de economía que tenías en el 2017. Si vos mirás el año pasado creciendo 5%, todavía estás prácticamente igual que en el 2011. O sea, Argentina hace 10 años, 11 años que no expande la torta de la cual todos vivimos, digamos, ¿no? Pero, si la dividís por persona te dan menos 13, bien, Diego. Pero hay algo que culturalmente se fue adquiriendo y es, bueno, pero se ve movimiento. Es decir, nuestros parámetros de registro se modificaron. Y para nosotros, me parece que después de 2001, se instaló que la crisis es eso que ocurrió en 2001. ¿Y qué quiere decir una crisis? Entonces es motos a contramano rompiendo vidrieras, Club del Trueque, patacones, la institucionalidad destruida, muertos en la... Si no hay escenas explícitas de saqueos y de ruptura total, entonces no hay una crisis. Se enfriará esto, se recalentará esto, pero eso no es crisis. Y eso es un problema, porque también entrena el ojo de otro modo. Bueno, yo al final del año pasado escribí una columna de opinión que lo llamaba la peligrosa zona de confort, falsa. Que es esto que vos decís. Bueno, vamos bajando la vara y nos vamos acostumbrando cada vez más a un poco menos, a que el mundo te quede más lejos, a que haya muchos productos que ya no están, bueno, a que haya marcas que se fueron. Porque hay calor. Y si se fue Falabella o se fue Latam, bueno, vendrá otro o lo comprará en otro lado. Institucionalmente lo que decía Iglesias recién, que la Asamblea Legislativa esté manejada por una persona que está condenada. Igual, ahí también bajamos. No nos confundamos, hay mucho malestar. Digamos, hay apatía, hay hastío, hay hartazgo, pero también es un malestar que no deriva en ira, digamos, que no deriva en un enojo exacerbado. Que no lo ves en las calles como en aquel 2001. No está fomentado, estimados. Además, no está fomentado. Además. Y la sociedad viene muy golpeada, muy lastimada, muy cansada, no solo por el tema económico, sino porque todavía sigue siendo una sociedad que está procesando un duelo. Entonces, si uno desestima lo que ocurrió, es difícil comprender, vos decís, ¿por qué toleran tanto o bajan tanto la vara? Bueno, yo creo que ahí hay, ¿qué es lo peligroso? Que al no haber entusiasmo, hoy vos le preguntás a la gente, no hay esperanza, no hay un proyecto, la elección todavía, en algún momento sucederá, todavía no le despierta la libido, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Y todos tienen mucha conciencia de que las cosas están muy mal y que arreglarlas va a llevar mucho tiempo. Yo creo que eso es lo bueno dentro de lo malo, que no hay una cosa liviana de atajo que en 2 meses se arreglaron todos los problemas. La sociedad dice, no, esto va a llevar... Es más, dicen, tal vez ni siquiera alcancen 4 años del próximo gobierno para arreglar todo lo que hay que arreglar. Entonces, en ese sentido hay una toma de conciencia muy fuerte por parte de la población de las complejidades que tiene Argentina hoy. Lo que falta es entusiasmo. Entonces están todos como, viste, no tiene arreglo, no se puede hacer nada, nadie lo va a poder sacar adelante. Y bueno, y así estamos hoy. ¿Qué cosa precisa una sociedad para salir de esa resignación? Necesita recuperar un imaginario de futuro. Necesita que alguien le cuente por qué las cosas pueden ser diferentes, por qué pueden ser mejores y, te diría hoy, promesas cortas, verificables. No, porque vamos a ir, ¿viste? No vamos a ir a la luna. No, para. Primero vamos de acá a Luján, vamos a llegar en 3 horas o en 2 horas. ¿Verificaste que llegaste en 2 horas o en 1 hora, lo que fuera? Ok, ahora vamos un poquito más lejos. Bueno, vamos a Suipacha, no sé. Digo, agarramos las 5. Y así te van a ir midiendo el aceite todo el tiempo. Bien, hay que ver qué pasa con eso, porque lo que hoy parece una demanda, no de toda la sociedad, pero de una buena parte de la sociedad de cambio, hay que ver, y esto es para todos nosotros, cuánta tolerancia tenemos a que las cosas empiecen a mejorar. Porque no va a ser a lo mejor rápidamente. Entonces hay que ver ahí tolerancia interna y cuánto exacerban de algún otro lado el malestar. Bueno, yo te diría, Diego, que mirando a futuro es uno de los grandes temas que va a haber que estar con una sintonía fina enorme. Por nosotros, mucha gente dice, hay que hacer el ajuste, si rompan todo. Sí. Muy bien, señora, hacemos el ajuste, muy bien. ¿Usted sabe que eso significa que las tarifas suban por 3, ponele... en 3 meses y hay que hacerlo tan rápido como ustedes? Ah, no. ¿Qué? ¿A mí me van a subir? No, pero el ajuste que lo haga el otro. ¿Y quién es el otro?
Entonces, esa articulación va a ser compleja y ahí se verá la mano de las uñas de guitarrero de quien esté a cargo, ¿no? Pero hay un tema de la sociedad. O sea, yo lo que digo es, está claro que esta situación es insoportable. Lo veíamos con los cortes antes, la gente claramente cuando, quizás en las cuestiones que reacciona es cuando se le corta mucho, sale, corta una calle, pero si la sociedad no entiende que hay cuestiones que hay que ordenar y que hay que resolver y que vos el día de mañana vas a conseguir un trabajo y tiene que ser de otra manera el régimen, si vos no aceptás eso, la sociedad misma va a ser rehén de no salir de la trampa que tiene la Argentina hace años. Yo creo que este es el gran desafío que tienen los argentinos frente a sí mismos, ¿no? Claro. ¿Qué tan dispuestos están a hacer el esfuerzo que hay que hacer para poder realmente arreglar las cosas del mismo diagnóstico que ellos te dicen? Ellos dicen, así no va más. Y esto así está todo roto. Bien. Bárbaro. Mirá que para eso hay que pico y pala y levantarte todos los domingos 7 de la mañana a construir ladrillo tras ladrillo una casa. Y por ahí te lleva 5 años hacer esa casa. ¿Estás dispuesto? Bien. Estamos tomando el camino fácil de decir los políticos tienen la culpa de todo. Claro. No. Yo creo que acá, te digo, los políticos van a tener mucho que ver, pero como decía Pablo, si la sociedad se hace cargo o no de eso, es la otra mitad para que esto ande, ¿eh? Bueno, tiene que haber un plan que sea claro, que tenga algún observable positivo en un lapso de tiempo y que permita ver que la sociedad es guiada en un camino posible. Si eso no ocurre en determinado momento, aunque sea una retribución visible, simbólica, que algo mejore, se va a poner difícil porque la paciencia es más corta. Claramente. Pero bueno, es inevitable intentar que algo sea diferente. Ahora, hablando de la sociedad, una cosa es inflación, los problemas ocasionados por la inflación, y otros son los de la recesión. Sí. Elegime un problema. Yo te digo, acá tengo 2 problemas, recesión e inflación. Llévate uno a casa, uno de los dos te lo tenés que llevar. ¿Para Argentina? Para vos, para inflación. vos. Ah, bueno, y este es el problema. ¿Pero por qué te digo? Pues los argentinos de inflación saben, tolerar la recesión les cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque vos con trabajo, con movimiento, aunque sea un trabajo como hoy hay, en muchos casos mal pago y demás, das la pelea. Sin trabajo es mucho, y la recesión todos sabemos que genera desempleo. Es mucho más complicado. Ahora, ese es otro de los grandes dilemas. Digo, ¿cómo arreglás? Todo el mundo dice hay que bajar la inflación. Fíjate lo que le está costando a Estados Unidos. Para bajar la inflación tenés que enfriar la economía. Y si enfriás la economía, generás desempleo. Bueno, Argentina sí tiene tal vez la potencialidad de generar inversiones que hoy no están, que permitan que se genere ese empleo y que el círculo vicioso mute en virtuoso. Ahora, todo eso es una articulación muy compleja, muy vinculada con lo que vos decías antes, ¿no? ¿Cuánto van a tolerar los ciudadanos por donde hay que pasar para llegar a algún lugar un poco mejor? Hay que cruzar un río. Ok. Y la temperatura está fría. ¿Te la bancás? Sí, claro, hay que cruzar un río. Vayan. ¡Ey! Empiecen primero con ellos porque, digamos, el ajuste es el otro, no yo. Totalmente. Si yo estoy bien, yo no soy gasto, yo produzco. Bueno. Va a hacer falta mucha docencia, mucha explicación, mucha persuasión, mucha capacidad de convencer. Y como vos decías antes, no es un tiro, ¿viste? Es un ida y vuelta permanente. Prometés, cumplís, te creo un poco más. Digo, esta cosa de corto y todo el tiempo lo que en inglés se llama accountability, ¿no? Voy viendo si se verifica o no se verifica lo que dijiste. Guillermo, muchas gracias por haber venido. Como siempre, un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor. Después está Gadano, Julián Gadano, nos va a explicar cómo es que 2 señores van y con un fósforo prenden, desmalezan y medio país se apaga. ¿Cómo está armado ese sistema eléctrico? Nos lo va a explicar después de la tanda. Bueno, aquí estamos. Segundo tiempo nuestro. Se suma Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de donde pudo haber originado o donde empezó. No es en potencial. Ahí ocurrieron. Pablo de León. Estas son las imágenes que ya están en el juzgado de Campana, donde se realizó la denuncia oficial respecto de cómo se habían iniciado esos incendios que causaron un daño en un cable de 500 kilowatts y que genera todo en este tramo de Campana a General Rodríguez, lo que aparentemente es el inicio de todos los problemas que fueron hoy. Estas son las imágenes de los incendios de esa zona
que la justicia ya tiene en su poder. Bueno, después habrá que ver qué hace concretamente. Algunos funcionarios dicen que hay nombres concretos de personas a las cuales se imputaría por esta historia. Bueno, esperemos, veamos cómo acciona el juzgado de Campana respecto a esto, pero estamos mostrando en exclusivo lo que son las imágenes de cómo se inició aparentemente todo este lío que paralizó y que causó daños en 20 millones de usuarios en el día de hoy. Julián Gadano es ex subsecretario de Energía Nuclear. Explica cómo es que ese fuego que claramente afectó ese tendido, esos cables, corta medio país. Bien, bueno, hay que decir que en general cuando hay una suma de altas temperaturas más sequía, suele haber fuego en los campos. Sí, claro. Es habitual. Yo tiendo a creer en eso más que en buscar un conspirador internacional que está conspirando contra la Argentina. No sé qué pasó, pero digamos... Para decir por la denuncia... Sí, antes de leer la denuncia yo hubiera dicho esto. Claro. Es lógico que si vos tenés altas temperaturas y sequía, se quemen en los pastos. Se lo hemos visto todos desde pequeños, pasa. Todo el ambiente está seco. Cuando se queman los pastos, digo, en general la empresa encargada del transporte, el sistema eléctrico, como saben ustedes, tiene 3 partes: generación, transporte y distribución minorista. El problema estuvo en el transporte, en el medio. Las empresas, o la empresa responsable de las líneas de transporte, operadora, responsable de mantenimiento, suele cortar el pasto, cortar la maleza para evitar, pero son muchos kilómetros, no se puede. Entonces, cuando se incendia lo que está debajo de la línea, larga hollín. El hollín es un buen conductor de electricidad. Entonces eso forma un arco que genera un cortocircuito, ¿sí? O que puede generar. Para evitar eso, la línea automáticamente sale de servicio. Se descuelga, se apaga, por decirlo. Una línea no se apaga, pero para entenderlo. Eso es lo que pasó, ¿sí? Eso pasó en 2, en 3 líneas en la zona que va de General Rodríguez a San Nicolás, digamos, ¿sí? Esa parte del litoral al norte de la ciudad de Buenos Aires. Pasó muy rápido en un momento de altísima demanda, donde vos tenés más problemas. Da para decir algo respecto de eso. Nosotros tenemos, sin que nuestro sistema sea horrible, quizás tenemos un problema estructural que quizá valdría la pena discutir si hay que corregir o no, que es un sistema que no se banca esos 20 días del verano, o que está muy al límite en esos 20 días de verano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Eso fue arrastrando, después arrastró una 4ª línea, que es la que va de General Rodríguez a Atucha. El sistema de Atucha, la central nuclear, salió de servicio por eso, automáticamente, ¿sí? Bueno, fue generando una cadena, después se desconectó la línea que va de Comagua a Cuyo. No entiendo muy bien por qué, pero seguramente habrá una explicación. Y eso implicó 2 cosas. Primero, que el sistema eléctrico argentino, que es uno solo, se partió. Y segundo, que quedó gran parte del centro del país y el sur del NOA en apagón total, provincias completas. Yo en este humilde acto represento a todos los que somos meramente egresados de un bachiller. Nosotros, para mí, un enchufe tiene la complejidad de un cohete. Yo te dijera cuál es mi Dicho título esto, y universitario. vos te reís en tu casa porque también ¿Cómo me explicás que un pastizal, el hollín, conductor eléctrico, medio país se corta? Todos los países están tan interconectados que lo que pasa en un lugar afecta a 40%? Sí, tengo que decir que si vos supieras cuál es mi título universitario, no sé si me harías esa pregunta, pero voy a tratar de responderla. ¿Cuál? No, yo soy sociólogo, pero bueno, hace 15 años de trabajo. Gracias por haber venido. No, por favor, sí. Hasta luego, gracias. Rolo Barbano. Sí, bueno, no, el sistema argentino es un sistema interconectado prácticamente en su totalidad, salvo alguna zonita en el norte de la Patagonia y la provincia de Tierra del Fuego. Esto es bueno en principio porque permite que funcione como un sistema, digamos, que vos puedas generar en un lado, transportarlo y consumirlo en otro, digamos, esto es bueno, pero también es cierto que en situaciones como esta, el sistema, si tan rápidamente y sobre una situación de tanta demanda del sistema hoy, con mucho calor, etcétera, puede haber un efecto dominó que produce esto. En Estados Unidos no es un solo sistema, son varios, pero esto no es necesariamente bueno, ¿sí? Evitás un blackout en todo el país, pero no tenés conexión, no podés asistir a un sistema desde el otro. Déjame decirlo incorrecto, como no se puede armar fases, ¿no? Otros países no tienen como fases compartimentados para que si uno se bloquea, el resto pueda seguir. No, de hecho nosotros tenemos eso, pero digamos, la situación actual impidió que se aislaran
subsistemas. No sé por qué, porque no tengo el dato justo, pero digamos, lo que ocurrió, seguramente por la rapidez con la que ocurrió y en una situación muy sobredemandada del sistema, impidió que se aislaran. Julián, ¿y se había pasado esto alguna vez? Vos decís que hace 15 años que tenés experiencia. No, y nos pasó a nosotros. Yo fui funcionario del gobierno anterior. Pero por un incendio, la misma situación, por un incendio que los cables... No por un incendio. Había un problema de que había una línea bypaseada. De hecho, nosotros no estábamos en situación de sobredemanda, era el Día del Padre, no me voy a olvidar. Y era un domingo, con lo cual fue menos demandado el sistema. Acá pasó hace unos meses, no me acuerdo menos, pero volvió a pasar. Durante esta administración les pasó hace algunos meses. ¿Qué ocurre? Dicho esto, la Argentina tiene un sistema eléctrico interconectado con subsistemas que funciona bien en lo que los especialistas llaman condición N, es decir, normal. Todo lo tenés adentro. No en condición N-1, es decir, se te cayó algo. Por ejemplo, hoy, una línea o un gran generador. Atucha 2, ponele, no sé, Yacyretá, ¿sí? Central Puerto. En esa condición, el sistema tiene muchos problemas para funcionar normalmente. Para que eso no ocurra, tendríamos que hacer inversiones para tener mucha reserva, ¿sí? Los países centrales tienen esos sistemas de transporte, tienen mucha reserva. Alemania... Entiendo que prácticamente todos los sistemas de Estados Unidos... Pero vamos a los países del campeonato que juegan con nosotros. Sí. Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia. ¿Cómo están esos países? Mira, no los conozco. Uruguay no es comparable, es mucho más chico. Uruguay en general es un país bien organizado, digamos. Estaba pensando en lo que decía Oliveto antes. Depende mucho del país. Hay países que tienen una mejor situación que la nuestra. En algunas regiones, Brasil, por ejemplo... hay países que no, depende mucho de cada país de América Latina. La verdad que no te podía comparar país por país. Ahora, respecto al primer mundo, nosotros no tenemos esos sistemas. Nuestro sistema no es horrible, pero tiene problemas en esos 20 días de supercalor. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a invertir 10.000 millones de dólares o entre 10 y 15.000 millones de dólares para tener un sistema que se banque esos días de calor, 20, 30 días al año o no? A ver, juguemos a esto, lo de siempre acá. Acá tenés las llaves, ahora sos ministro de Energía o secretario de Energía. Mamita. Pregunta, ¿Argentina puede pagar 10, 15.000 millones de dólares por 20 días de calor? La respuesta tal vez los decepcione. A ver... Mira, te lo voy a contestar de otra manera. Gastamos eso en subsidios. Ah, bueno, bien contestado. O sea, esto es la Argentina. ¿Y qué falta? Gastamos eso por año en subsidios. Entonces, convencé a un presidente que... Entonces, sí, vos dirías, si vos tuvieras que aconsejar, decís... Pero perdona, es mucho dinero, ¿eh? No sé si voy a ser el gadano que va a estar en esa posición, pero digamos, quizás eso... Julián, ¿la inversión tendría que salir necesariamente del Estado? ¿O no podría ser una inversión de las concesionarias, de las transportadoras? Sí, pero le tenés que... Digamos, le tenés que generar condiciones para que alguien invierta 10.000 millones en un país como este. ¿Pero qué es lo que qué es lo que vale 10.000 millones que hay que La hacer? reserva de transporte. Te lo digo simple. Es como si vos tuvieras un cable, no es así, pero es como si vos tuvieras un cable y poner otro cable. Entonces esto te permite funcionar con mucha más tranquilidad en operación normal y tener reservas si tenés un problema. Vos poder, digamos, de una línea descargar a otra... tenés otra situación. ¿Son obras de gran infraestructura o de mediana? ¿Llevarían mucho tiempo? Digo, ¿qué le falta al sistema energético argentino para que no colapse por 20 días o que no esté al límite? Le falta eso, tenés más infraestructura de transporte. O sea, nosotros, acordate, el sistema tiene tres partes. No generadores. No, lo que pasa es que no es que tengamos supergeneración, pero vos no te podés tener más generación si no tenés más transporte. Por ejemplo, vos me decís, no, mira, tengo un inversor que va a poner 4.000 millones va a poner millones de dólares en 4.000 megas de generación solar fotovoltaica en La Puna. ¿Sí? Buenísimo, ¿cómo lo traemos? Claro. Buenísimo, lo va a poner, ya tiene destinado lugar, invierte toda la plata él, ok, ¿cómo la trae? ¿Y el gasoducto cómo juega? El gasoducto que hoy el presidente decía, hicimos el gasoducto, y dentro del peronismo dicen, estamos haciendo el gasoducto para que después se lleve el rédito junto por el cambio cuando gane. ¿Cómo juega el gasoducto? Perdón, lo hubieran hecho, no lo hubieran interrumpido cuando asumieron y lo tenían ellos. Sí, no, yo cuento lo que dicen ellos y por eso hoy el presidente lo dice y vos viste que no despertaba. Si no hubiera perdido el tiempo 2 años y medio, lo tenían ellos. Es probable que le echan la culpa a Macri igual. Que Macri no lo hizo. Da por hecho que va a ganar Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué pasa con el gasoducto? No, el gasoducto no transporta energía eléctrica, transporta gas. Resuelve otros problemas. Claro. Resuelve evacuar la producción de vaca muerta, que es muy importante. De nuevo, nosotros tenemos vaca muerta. ¿Qué haces con eso? Claro. Entonces, en primer lugar, tenés que poder transportarla
a los lugares donde se consume, primero dentro del país para dejar de importar, y segundo a quien te compre vecino. Si vos querés ser un jugador global, es otro piso, es otro nivel, es otra liga. Digamos, tenés que tener una planta para licuar el gas, es una inversión enorme. Ahora, no para Rusia. Sí, no para Rusia. O Qatar. Ese huevo a la gallina, porque para que venga alguien a invertir tantos millones, miles de millones de dólares, es alguien a quien tenés que asegurarle que en algún momento los va a sacar y que va a tener rentabilidad. Y eso es otras tarifas. Y que no se va a judicializar y que no van a cambiar en el medio otras tarifas y otro marco jurídico. Y otro marco jurídico. Claro, yo quiero tomar a Oliveto. Oliveto decía, y lo charlamos, pequeños pasos, pasos de bebé, chiquititos pero seguros. Si se puede hacer algo en la dirección correcta de la energía, ¿cuál es ese primer paso que seguramente no son 15.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que se podría hacer? Decís, hicieron eso, es en la dirección correcta. Ojo, yo no estoy diciendo que, por eso dije es un debate, yo no estoy diciendo que haya que hacerlo. O sea, tal vez la Argentina, en un debate razonable, decide, bueno, no vamos a invertir en un sistema, digamos, con una reserva todo el año para 20 días. Eso, no sé, es una discusión posible. Tenés una ficha para mover. Ahora, ¿cuál es la que hay que mover primero? Yo lo que primero que movería es tratar de convertirnos, digamos, tratar de generar las condiciones para poder exportar la producción que tenemos. O sea, olvidémonos del sistema eléctrico por un segundo y poder exportar lo que tenemos en Vaca Muerta. Es decir, poder tener más infraestructura de transporte de gas y también de petróleo, para poder exportar petróleo y para poder exportar más gas. Idealmente poder tener infraestructura para poder licuar el gas. Esto es mucho más adelante. Me parece que ese es un punto central de la política energética del próximo gobierno. Ahora, también tenés que tener un sistema tarifario que te permita digamos, que el Estado no esté poniendo la cantidad de dinero que pone en un... Pero vos me quintuplicás la tarifa. Con lo que pasó hoy no lo resolvés, según lo que vos planteás que es el problema. Bueno, no lo resolvés de un año para el otro, pero si vos te imaginás un país que durante 10 años tiene un sistema rentable, estable, con reglas de juego claras, con inversores que vienen y que sienten que recuperan la inversión, que tiene una tarifa razonable, no predatoria, bueno, vas a tener un país diferente en 10, 15 años. Sí. Si lo querés hacer de un año para otro, va a tener que hacer hablar de 10 años en la Argentina. Es mucho más barato que 15.000 millones de dólares poner gente a cortar el pasto, por ejemplo. Sí, ni hablar. Cuidar que no haya incendios cuando hay sequía. Ojo, tal vez la tiene que hacer el Estado, no lo sé. Y además no sé si... Me parece que tiene que haber un debate ahí. Bueno, repito, mucho peor es tirar miles de millones de dólares por año en subsidiar las tarifas eléctricas de la clase media y de la clase media alta. Bien, Julián, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias. Y en este momento vamos a escuchar un sonido que es este. ¿Aló? Carlos. Aló, Diego. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, siempre es un placer conversar contigo y con todo el elenco de Solo una Vuelta Más. Gracias, y Carlos. Bueno, precisamente en este momento del país en donde la conversación pública pareciera romperse. Así que esto es muy bueno, este intercambio. Así que vamos a empezar. Y si me permitís, tengo una breve digresión. Disgregue. Porque los pactos de convivencia democrática hoy en Argentina me hacen acordar a un evento sucedido en el año 1400 en China, cuando dos bandos enfrentados políticamente comenzaron a arrojarse arrolladitos primavera los unos a los otros. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Finalmente uno golpeó contra un jarrón de la dinastía Ming y este al caerse se hizo añicos. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es? El arrolladitos no se tira, se deja en la bandeja. Ay, es una buena moraleja. Bueno. Pero ¿acaso queremos para nuestra valiosa república hacerla pedazos, denostar jueces, atacar a la prensa? Pareciera que sí. ¿Te gustó lo del jarrón? Me pareció, demos un paso. Sí. La metáfora de la Argentina es ese jarrón hermoso que sin embargo cae y estalla en pedazos que nunca pueden ser pegados. ¿El arrolladito primavera? El arrolladito. ¿Cómo entra? No entra el arrolladito. Acá. Bueno, esto es para ver si ligamos un canje de sushi. Nada malo. Pero bueno, no sé si notaste cómo uso la historia como arcilla para describir eventos del presente. Sí, claro. Es algo que me enseñó el profe Pablo Gerchunov. Pablo Gerchunov, que le mandamos un saludo, por supuesto. Bien. Bueno, hoy en el Congreso hemos presenciado un espectáculo circense, ¿no? Gritos, insultos, cruzados, cartelitos, desplantes, mentiras, acusaciones.
Faltaban los enanos nada más. Y no solamente entre gobierno y oposición, que más allá de los exabruptos, perdón, ¿de los qué? Sería algo lógico, sino entre presidente y vice. ¿Viste esa tensión, Diego? Tremenda. Ni agua. Al enemigo no se le acepta ni agua. Sí. Yo no recuerdo haber visto ni aquí ni en ningún lugar del mundo una vicepresidenta que tiene una gestualidad bélica hacia un presidente, que ella misma designó, lo detesta, lo mira con desdén. Esto nos abre una serie de interrogantes. A ver. ¿Alberto Fernández sigue pensando en su reelección o ya tiró definitivamente la toalla? Pregunta número 1. ¿Comer mondongo es como comer una toalla? Sí. No, para nada. Sí. No, para nada. Abro polémica. Claramente. No, para Los nada. planos hoy a un Sergio Massa que estaba arriba de todos. ¿Vieron a Massa que estaba arriba de todos, por encima de la situación? Sí. Sonriente. Hacen pensar que el peronismo finalmente lo elegirá como candidato de la unidad o lo quiere mandar para arriba. Es y en otra tal buena contexto, pregunta, sí. ¿qué pito toca Máximo Kirchner, quien hoy, al igual que en sus tiempos de estudiante universitario, se ausentó? ¿Y la oposición podrá bajarle los decibeles a la interna o, como en la fábula de la rana y el escorpión, halcones y palomas se terminarán perjudicando mutuamente? No cruzan ¿Milei el- aprovechará todas estas peleas o también se devorará a sí mismo? Yoli, ¿seguirá en un carnaval carioca? Quilosa. Quilosa. Bueno, hay algunas fotos, Carlos, para compartir contigo. A ver, vamos a acerca de verlas. la gestualidad que me gustó. Dijiste gestualidad bélica de la vicepresidenta. Por supuesto, los misiles dedicados, todos apuntados al señor que ella no miraba, pero estaba a 20... Hay que estar 20 centímetros, 2 horas al lado de alguien y no girar el cuello. Mira cómo no gira el cuello. Hay El un detalle horizonte del rosario imaginario. visible. Sí, hay el un- detalle del rosario visible, ¿no? Sí, ahí está muy bien observado eso. Como diciendo, yo soy la santidad, al lado está el fiestero diabólico. El chateador nocturno. Estás muy bien, sí. Sí. ¿Qué más? Sí, sí. ¿Qué más podemos...? Bueno, también vimos el hecho de que las mujeres están empoderadas. Cecilia Moró y también la señora Claudia de Abdala. Sí. Claudia Abdala de Zamora. Claro. Muy Las bien, tres desde chicas Santiago. superpoderosas. ¿eh? Las chicas superpoderosas, sí. Ujú. Bien. Es algo interesante. ¿eh? Es algo interesante. Muy bien, Carlos. Lo despedimos, usted se despide así, ¿No hay como chiste? técnicamente a pelo. No hay chiste. Usted tiene Sí. chiste acá. No, sí. Ah, bueno, está bien. Si me lo piden. Pero escuche, me lo hace en la Vos sabés, radio. Diego, a que otro se la lo otra hace, vez- hágalo acá, por favor. Necesitamos. Pero lo que pasa, Diego, es que estuve la otra vez en un café Rosca ahí en Tabac y me dice el empresario, ¿no me vas a contar el chiste acá? Bueno, Te lo piden ya. Y ahora, a partir de Tarico, Pani tiene que contar chistes. cuando doy las también. conferencias también me piden, ¿y el chiste? ¿Qué? Bueno, Van por el chiste. Tira el chiste. está bien. A ver. Esto sucedió, un matrimonio. Se corta la luz, todo a oscuras, y ella le dice a él, haceme cositas chanchas. Y el tipo agarra y le mea al sillón. ¡No! Bueno, Carlos ha sido un... No sé qué decir. Gracias. Arrivederci. ¿Vos me lo pediste? Jodete. Claro. ¿Querés Durano? ¿Querés Durano? Claro. ¿Cómo seguimos? Salí de acá, dale. ¿Qué te parece, Ipache? Ponele precio. ¿Cuánto vale en la góndola este Un paño? sillón. ¿Cuánto vale un sillón? Te digo que vale unos cuantos miles de dólares un pack. ¿Cuánto vale un si hay que retapizar? ¿Cuánto vale vos que tenés los precios? ¿Un retapizado de cuero? Sí, claro. No, Bien. 150, 200 lucas mínimo. Si es de cuero original, no tengo duda. Mira, vamos a... Dipache tiene los números del universo mismo. Es el Aleph de los números. Veamos los números del Congreso. ¿Qué Exactamente. trajiste? ¿Cuánto nos cuesta este Congreso y lo que ha pasado hoy? ¿Cuál es su grado de productividad? Es decir, ¿cuánto promete el Congreso en un presupuesto y cuánto efectivamente cumple en relación a lo presupuestado y lo propuesto en el Congreso? Bueno, ahí traje datos respecto de cuánto cuestan los diputados, cuánto cuestan los senadores. Bueno, mira, son 257 miembros y
el costo para el Congreso son de 20.325 millones de pesos por año, lo que cuesta la Cámara de Diputados. Es muy importante que digas esto. Ahora vos desarrolla, pero esto es cada uno con el lote de asesores, con todos los trabajadores, por ejemplo, de la Biblia. ¿Qué incluye? Esto es el paquete total, La caja feliz. Exactamente, la cajita feliz de los diputados. Después tenemos senadores, que aunque no lo puedas creer, cuestan más. Los senadores son más caros los senadores. Bueno, tienen otras responsabilidades. Sí, es verdad. Son 72 miembros y el paquete es de casi 27.000 millones de pesos. Frente a 20.000 millones que eran los diputados, que son más efectivamente en la Cámara de Diputados, ¿no? Esto, reitero, son asesores, bienes de consumo, bienes de uso dentro del Congreso de la Nación. Ahora, ¿cuál fue el grado de productividad en estos valores en relación a lo que ha pasado en los últimos años con estos diputados y senadores que se van renovando? Bueno, la próxima placa es decepcionante, Diego. A ver. En términos de productividad del Congreso de la Nación. Bueno, fíjate, el gasto diario del Congreso son 250 millones de pesos. El gasto diario. Vos lo repartís por los 365 días. Sesiones, sí. No sesionen, vacaciones. Exactamente, el gasto diario. Domingos. Exacto. Ahora, ¿qué ha pasado del 2020 al 2022, que es a donde ha sesionado? Bueno, en el 2020... cuando estaban por Zoom y desde sus casas, sesionaron 44 veces. Récord. Perdón, 42 veces. Ahí lo tenés, 20 veces. En 2020, 42 veces es lo que sesionaron. Igual poco. Bueno, te vas a sorprender entonces, Lucía. Si en el poco, 2021, 22 veces. Bajaron a la mitad. O sea, y ya era presencial. El gasto, mitad presencial y mitad Zoom era el 2021. Sí. Y mirá el 2022 lo que pasó con el Congreso de la Nación. 16 veces. Nada. Y aprobaron solamente 36 leyes. 36 leyes es lo que se aprobó en el Congreso. Vos fíjate el grado de pérdida de productividad en relación a la cantidad de leyes que se pudieron aprobar el año pasado. Y la realidad es que cuando arrancó el año, en definitiva el Congreso de la Nación en 2022, ahora prometió mucho menos que lo que prometió el año pasado, viste, casi no prometió nada. Voy a mandar qué proyecto de ley prometió. No fue de repaso más que de proyecto. Por eso, exactamente, el Congreso, cuando haces una apertura, efectivamente tenés que proponer proyectos. Bueno, no se propuso nada. El año pasado sí se propuso. Bueno, efectivamente estaba la ley de alquileres. En algún momento más se habló de una ley de autónomos que nunca, 2 años pasando de largo. Se habló de ley de humedades, se habló de ley de agroindustria. Nada. Perdóname, déjame abrir este tema. Sí. ¿Vos tienen la misma sensación? Ustedes, ¿no hubo una sola mención a proyectos de ley o vamos a mandar al Congreso, tal? ¿Hay algo que haya Habló de la reglamentación de una ley vinculada a la violencia de género que prevé una cobertura especial por parte de las prepagas para mujeres que sean víctimas de la violencia de género, que tengan el apoyo psicológico cubierto, pero es una ley que ya existe y habló de la reglamentación. Eso fue como algo concreto. Pero también es cierto que el año pasado, cuando habló, anunció leyes que iba a mandar que ni siquiera se mandaron. No, igual, más allá de lo que dice Rolo, que está muy bien, esa idea. Hoy fue el discurso de un presidente que se está yendo. Sí. Presidente que está yendo. Entonces hizo su discurso más largo, o sea, casi fue su evaluación y su despedida ante el Congreso. Fue eso. No fue también, yo estoy para ser relanzado si la plataforma de lanzamiento me elija y me acepta. Pero además de 4 años de gobierno, falta uno prácticamente. Sí. Digo, un cuarto de su gobierno falta todavía. La verdad que despedirse, hacer el último primer día como hizo. Pero porque no piensa en el 10 de diciembre que tiene que entregar el mandato, está pensando en mayo, junio, que son las definiciones de las listas, Osvaldo. Ese es el problema también. Alberto Fernández, cuando estaba cerrando su discurso, habló de las particularidades de este año porque es electoral y pidió que nada de lo que ocurre dentro del Congreso se use en tono electoral. Y lo único que está pensando este gobierno es en las fechas del calendario escolar y, como ha hecho en los años anteriores, poco se ha ocupado de la agenda que le interesa y que le preocupa a la gente. A mí lo que me pareció es que incluso en términos estratégicos, estoy pensando en términos del oficialismo y del gobierno, incluso leyes que necesitan, el presidente no las anunció o no las proyectó. Ejemplo, le hubiese favorecido a Massa que hable sobre la ley del blanqueo.
un proyecto de ley Pero que... no lo puede mencionar, Damián, porque eso la oposición no lo va a debatir mientras siga vigente el juicio a la Corte. Bueno, entonces, efectivamente... En un rato vamos a hablar con Hernán Lombardi de esto, ¿no? Entonces, digamos, está condenado esto a la parálisis. Puedo repetir por vez número 10.000, ley de alquileres... Digo una cosa, hola, boleta única, ¿recuerdan? Boleta única, nosotros nos acordamos de vos, boleta única. Vas a venir algún día como el Papa, no llega nunca. Y igual a mí me gustaría poner un pero en algo de todo lo que vos estás planteando, porque a mí me parece que el Congreso Nacional gasta un montón, pero me parece que gasta mucho más las legislaturas provinciales vinculadas a lo que son ¿Pero por la qué pobreza. decimos porque decís, porque a mí a veces el discurso de gastan el Congreso plata. El Congreso tiene que gastar plata, porque gasta plata en todo lado del mundo. A mí me parece que el Congreso tiene que gastar plata en funcionar, en tener una cantidad acotada de asesores y no tener una biblioteca del Congreso que es un reducto de ñoquis. Entonces, me parece que hay que peinar bien y decir, a ver, el Congreso tiene... Porque si vos comparás un diputado nacional respecto a un legislador bonaerense... gana más el bonaerense. Gana mucho más. Pero no olvidemos todos los reflectores. Los caciques estamos hablando prefieren ser legisladores bonaerenses que diputados nacionales. Y no olvidemos también los déficits y los gastos que dan los gerentes de las empresas públicas. Sí. Por supuesto. Porque efectivamente ahí se escapa muchísimo dinero y hay muchos menos focos sobre ellos que claro. el Congreso. Es cierto todo eso, pero 16 sesiones en todo el año es una cagada. Quiero hacer una aclaración. Yo quiero decir esto. Esto no es antipolítico. Por eso es lo que yo quiero decir. Estamos militando por televisión, el orden político. No estamos en contra del sistema democrático ni contra la... Son antipolíticos. Mirá TN, no. Estamos diciendo de qué modo la política puede mejorarse y revisarse. ¿Por qué si nosotros todos nos tenemos que pasar el peine fino? No, porque no es representativo. Es un gasto que es mucho más fuerte lo de los subsidios. Bueno, también es. Porque posiblemente los legisladores, los diputados nacionales y los senadores estén cobrando un sueldo que es equiparable a la responsabilidad que tienen, que es votar leyes, que es también, en el caso del Senado, designar jueces. Digo, son responsabilidades institucionales sumamente importantes y posiblemente el sueldo se condice con eso. Sí. El problema es que a ese gasto... Lo que uno ve es que no se condice con la productividad. Pero si yo estoy en una gran empresa y soy el CEO de esa empresa, el directorio me va a pedir resultados. Y el directorio es el pueblo. Bueno, pero va a votar porque prometieron en las legislativas un resultado que no se da. Entonces yo, con información, estoy juzgando ese Congreso porque en relación a ese nivel de gasto han sido menos productivos que en el año 2020, que en el año 2021 y que en el año 2022. Es más, en promedio, en un momento conflictivo del país como fue del 2008 al 2012 por la famosa movimiento que hubo del campo y fue muy complicado, en promedio de esos años se aprobaron 98 leyes. Ahora, en los últimos 4 años, se han aprobado 58 por año. Perdón, pero eso tampoco es, me parece, un indicador, porque se aprobaban esas leyes porque Cristina decía, vaya, la aprueben esa ley, y esa ley se aprobaba. Sí. Digamos, que no haya habido discusión y que el Congreso haya sido la escribanía de Cristina, tampoco. También es cierto que a veces es preferible que no hagan leyes. Sí, bárbaro. No, lo planteo desde este lugar. La ley de alquileres destrozó el mercado. Si nos hubieran ahorrado esa ley... Por lo menos hoy un sector de la población estaría mejor. Y no es menor, Diego. Bueno, yo sumaría, si se puede, digamos, podemos de pasito con las cámaras, como lo arrimamos a Lombardi acá y que él agregue la mirada a esta discusión que está buena. Es decir, ¿cómo medimos? Porque vos comparás con el sector privado, en donde, no sé, una empresa puede medir rentabilidad, etcétera, si amplía su mercado... El market share, si le ganó a la competencia o no unos puntos. Pero el tema ¿Cómo medimos la efectividad política más allá de la urna y la ligazón emocional? Pero la sanción de leyes no es la meritocracia. Cuando el kirchnerismo tenía el 54%, el Congreso era una escribanía. Claro. Caía un proyecto, entraba en diputados, a pasar al Senado y corría. Y si que por ahí contamos la cantidad de leyes que se aprobaron, seguramente fueron un montón. Ahora, ¿eso es garantía de un Congreso que funciona? No, eso no es garantía. Eso era el nombramiento de asesores, la biblioteca del Congreso y un montón de cosas. Entonces yo digo hay maneras
de modificar esto discutiéndolo desde la política y no desde la antipolítica que dice limpiémoslo y echemos gente. Y no pasa por ahí según mi humilde punto de vista. Hagamos esta conversación casi ridícula. Hernán Lombardi, bienvenido. ¿Al ridículo? Hago yo el ridículo, yo me llevo la marca. Vos sos político. Sí. Ayúdame con esto. ¿Cómo te evaluamos? ¿Cómo te medimos? Bueno, primero en el rol. Una cosa es cuando está en el rol ejecutivo, otra cosa es el rol legislativo. El rol legislativo, y ahí me parece que entramos al corazón de lo que estás diciendo. Hay dos cosas cuando está en la oposición. Primero, controlar y ponerle límites al poder. Hay que controlar y ponerle límites al poder. El Congreso no es una fábrica de leyes. El Congreso también pone control y límites al poder. Además, fabrica leyes. A mí no me parece un buen indicador. Yo tomo lo que dice Damián y coincido en un 80%. Primero, el gasto hay que cortarlo por todos lados. Siempre. Patricia empezó diciendo, la primera medida es cortemos el gasto político por todos lados. Es una parte. Pero no es un buen indicador la cantidad de leyes. Sí, es verdad. No es un buen indicador. Pero espera, pará. Pero pongámoslo por espejo, porque es un lugar, culturalmente, es muy habitual decir, qué pocas leyes hicieron. Y capaz que es mucho mejor. Que si a eso me refería. Y si cada ley te restringe una libertad, si cada ley está votada para achicarte un poquito y que el Estado te avance más sobre el individuo. ¿O cuántas leyes nunca se reglamentaron? ¿Qué tipo de leyes son? A mí, concretamente, el indicador. ¿Cuál es? Cantidad de leyes no me parece buena. Ahora, un buen indicador es la calidad de las leyes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La calidad de las leyes. Yo postulo, lo discutí ayer en mi bloque, así que lo puedo decir públicamente, hay que derogar la ley de alquileres ya, sin más trámite, basta, se acabó. Es decir, no estamos teniendo sensibilidad con este mecanismo indexatorio que permitió la nueva ley, que cada tipo que renueva su contrato no está en condiciones de pagarlo. Por ejemplo, parte de Juntos por el Cambio, vos le preguntás, ¿por qué no se trata la ley de alquileres? Bueno, porque nos parece que la ley que se va a tratar es mala. Bueno, entonces no es eso. Ahí la ley de alquiler está bloqueada por un sector del oficialismo. Bueno, el oficialismo no quiere, no la trató, no la puso. Yo le pedimos públicamente al presidente que mandara extraordinarias algo, porque el mecanismo tiene sus complejidades. En extraordinarias no pueden entrar proyectos de la oposición, sino solamente se tratan proyectos del Ejecutivo. Este Ejecutivo no mandó ley de alquileres este verano, no lo mandó. Ahora, yo a su vez estoy muy orgulloso y comparto la idea de hasta que no cesen el ataque contra la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político, no se puede sesionar. Porque estamos en un hecho institucional muy grave. Porque si no me estás destrozando a garrotazos el sistema de poderes, pero por acá me hago el tonto y te voto la ley de festejo de, no sé, la fiesta nacional de no sé qué cosa. Bueno, entonces déjame complejizar el escenario. Dale, pero sigamos. ¿Cómo entra la frase de Horacio Rodríguez Larreta? Dice, la grieta es, como dijo, una estafa. ¿Cómo haces cómo encajás eso? Bueno, hoy, si hay algo que quedó, viste que en la política todos opinan y después nunca hay criterio de realidad. Hoy tenemos lo que pasó y te da un criterio de realidad. ¿Con quién vas a dialogar? ¿Está equivocado en ese planteo Horacio? ¿Vas a dialogar con un presidente Pero espera, para no personalizarlo. No, por eso. Martín Lustó dijo ayer, mira, le preguntamos lo mismo, concretamente, bajá a tierra esa frase que es un eslogan. Bueno, por ejemplo, en derecho, en la legislación laboral, por ejemplo, en despidos, hay paño para conversar, sacar las multas. Los secretarios, los gremios estarían de acuerdo, según, por ejemplo, dice Lustó, y dio algún ejemplo más de que hay peronismo que estaría de acuerdo y que está mirando demasiado a Cristina, pero que hay ahí un lugar para debatir. ¿Es real esto? No vamos a personalizar esa historia. Yo que participé activamente del gobierno de Cambiemos y de Mauricio, esa historia de que de repente va gente dentro del peronismo que va a lograr autonomía respecto a Cristina, me la están contando hace 6 años. Yo nunca los encontré, a lo mejor existen, pero cuando los ves actuar, penosamente, no lo digo contento, penosamente, actúan todos bajo el liderazgo de Lombardi, lo que hacen de decir que Larreta y que se defienda sola, pero digo, va a hablar con Aníbal Fernández y con Cristina, es una chicana política. Si no fuera porque
durante el gobierno de Cambiemos había un bloque con Diego Bocio y otros diputados más del peronismo que les apoyaban leyes, ustedes no hubieran conseguido un montón de leyes. Con lo cual, pensar que con sectores del peronismo que se van a correr el kirchnerismo, con el sector de Schiaretti, Urtubey y Randazzo no pueden hablar, entonces están pensando en una lógica cerrada como el kirchnerismo, de que somos nosotros y no hay nadie más. No, yo te estoy diciendo eso. Pero yo no digo eso. No me contestes a lo que yo no digo. Nosotros decimos, evidentemente, hay que construir un proyecto y sobre ese proyecto lograr adhesiones y que efectivamente, como vos decís, durante algún tiempo, algunos apoyaron algunas iniciativas. Hoy vos mirás, y lo miro y no lo digo contento, y te digo, el bloque lo dirige Máximo Kirchner. Sí. El bloque lo dirige Máximo Kirchner. Pero van camino a una derrota para mí estrepitosa, que va a modificar cambios en el peronismo. Y ningún gobierno va a poder gobernar con lo propio. Pero ningún gobierno va a poder gobernar con lo propio. Yo digo, porque de esa pregunta se deriva, para mí, la más interesante. Sabemos el para qué. Y es compartido Juntos por el Cambio. De ahí se deriva el cómo. Porque la primera pregunta es, ¿cómo lo hacen? Si se van a obstaculizar, te van a obstaculizar todo. Yo digo, vayamos a cómo se construye poder en la Argentina. Solamente vamos a transformar la Argentina con ciudadanos muy movilizados a través, o atrás, si querés, de una líder, postulo yo, que es Patricia, que tenga determinación y coraje. Pero sea Patricia, Horacio, María Eugenia, cualquiera que quieras, si vos decís, lo ponemos en la Casa Rosada y que él transforme la realidad, no va a funcionar. Pero Hernán, digo que no va a funcionar. Estás hablando de un pueblo cohesionado y cuando mencionás a los candidatos de Juntos por el Cambio, están todos parados en veredas opuestas. Sí, pero deberían empezar ustedes marcando, porque justamente arrancaste hablando de la propuesta de Larreta y criticándola de cerrar la grieta. Entonces, bueno, está bien, pero primero cierren la grieta ustedes. No, vamos a la idea. Yo creo que esta idea de nos ponemos a bendecir a todos y la grieta tiene dos lados, no es así. La grieta es la metodología que tiene el kirchnerismo para gobernar. Hoy lo mostró Alberto Fernández. Sí. Por eso, diciéndose moderado encima. Diciendo desde la moderación, los tipos te construyen para gobernar y te empujan del otro lado. No hay dos lados, porque si no, te pones en el medio del arroyo y dices, qué malos estos y qué malos estos. No es así. La grieta es un sistema que tiene el populismo estudiado, los populismos de derecha europeos lo hacen prácticamente todos los días para fracturar la sociedad. Entonces nosotros lo que hemos hecho es defender con un montón de dirigentes y con la gente en la calle de esa agresión a la cual te sometió el kirchnerismo. Y eso sucede. El tema es que ahora tenés una sociedad absolutamente indiferente. Totalmente. Una de las cosas que contaba recién Oliveto acá es la sensación de tristeza y de resignación y apatía. Eso, digamos, eso conspira en contra de lo que estoy diciendo. Cuando le preguntábamos justamente qué hacía falta para que la sociedad reaccione, hablaba de un liderazgo que hable de un futuro posible. Totalmente. Y ya. A eso voy. No, ya no. Si le decimos ya... No, quiero ya que decía con metas cortas, digamos. Claro. Pero pongamos un ejemplo exitoso, porque si no pareciera que no hay ejemplos exitosos. Los padres organizados le abrieron las escuelas al kirchnerismo porque se salió con una muy buena coordinación y se abrieron las escuelas cuando el kirchnerismo no quería abrirlas. Quiere decir, yo creo en la energía de la sociedad, que no es solamente salir todos los días a la calle. Pero hoy esa energía está pinchada. Totalmente, está pinchada. Pero porque estamos, ¿cómo no va a estar pinchada? Sí, claro. Yo escuchaba hoy y miraba. Te hablan de energía. Vos viste lo que fue la catástrofe que hoy... Y no quiero hacer casuística porque... Hablamos ya bastante de eso. Pero vos te das cuenta. Sí. A ver, pero ahora, te quiero llevar, por ejemplo, nos escribe Fabio Ketla, que está mirando el programa... Sí. Y coincide con Lombardi, dice, el Congreso no debe ser una fábrica de leyes, hay otros roles legislativos. Dice, como malamente queda demostrado con el juicio político, en Argentina sobran leyes, debería haber sesiones de derogación. Y acá va el punto que yo te quiero preguntar. Si en un año el Congreso reforma el marco laboral, una sola ley, sería de enorme utilidad. Pregunta, ¿hay, si ganara, por supuesto, Juntos por el Cambio, posibilidad de modificar, no digo una reforma laboral, digo un marco laboral? ¿Hay con quién acordar esto? Yo creo que sí. Bueno, pero antes decías lo del diálogo. Yo iba a pensar lo mismo. No decías que no diálogo. Pero por eso digo, decís que hay gente con la que no se puede hablar,
Pero vos, si querés hacer una reforma laboral, tenés que sentarlo a Héctor Daer, a la CGT. Sí. Tenés que sentarlo a Gerardo Martínez, a la construcción. Sí. Sin eso, te estoy diciendo dos hombres poderosos. Y a la parte del Congreso, que no te acompaña. El conductor es sencillo. Déjenlo contestar. Estoy de acuerdo. Pero por supuesto que es así. Yo lo que digo que la forma es, primero, tener una enorme cantidad de energía popular, parte de las cuales se expresa en el voto, y por supuesto que eso se logra así. Si yo fuera la historia, vamos a la historia del 83 a la fecha, ¿por qué? ¿Cuándo se le empieza a pinchar el poder al presidente Alfonsín? La ley Muchi. ¿Saben cuántos meses fue? Era un cambio laboral. ¿Cuántos meses fue después que asumió Raúl Alfonsín? 3 meses, 4. Sí, muy poco. Digamos la verdad. Cuando vas a otros gobiernos Está bien, pero ahí me querés decir, porque entonces, o sea, la reivindicación gigante algunos no tuvo timing, todavía no tenía el volumen. Está bien, cuando vas, por eso yo hago una analogía. Cuando vas al gobierno de la Alianza, cuando se habla de la Banel, con todas esas cosas, después quedaron totalmente desacreditadas. ¿Por qué? ¿Cuál era la ley que se estaba discutiendo? La ley laboral. Entonces, no seamos ingenuos. Yo estoy de acuerdo que hay que construir una mayoría consistente, sobre todo hay condiciones objetivas, porque los sindicalistas, muchos de ellos, ya no cobran la cuota sindical porque no hay trabajadores en blanco. El próximo gobierno va a tener un Senado igual a ese. El mismo Senado va a tener el próximo gobierno. Entonces, si ustedes no establecen, después de una derrota del peronismo, que creo, insisto, va a ser contundente, marcos de acuerdo a nivel de toda la sociedad, pero no pueden hacer cambio de nada. Pero yo meter en tu vida. Sí, preguntale esto que yo te digo. Me da miedo. No, tranquilo. Por su profesión, no temas. Licenciado. Preguntale, vos, Pablo, hace esta, que es muy tramposa. Vos, Pablo, ¿a qué te referís y con quién lo harías? Bueno, pero él dio 2 nombres. Yo te digo, sentás a Héctor Daer de la CGT, sentás a Gerardo Martínez de la construcción, que van a seguir siendo poderosos, lo sentás a Cavalieri de los mercantiles y vas a empezar a hablar de determinadas cosas, porque ellos también van a querer. Y vas a tener siempre enfrente a los Moyano. Y eso es así. Vos tenés, el kirchnerismo te enseñó que tenés que tener enemigos. Que los enemigos sean los Moyano. Lo que estamos conversando es la secuencia de los hechos. La secuencia de los hechos es, aún para esos nombres que vos das, porque también han sido aplaudidores de Alberto. A ver, no me vas a vender... mismo. Está bien, pero eso va a ser siempre así. Ya sé. Entonces, la secuencia de los hechos es, para que eso suceda, primero tienes que tener un triunfo muy fuerte, con la gente muy movilizada, diciendo y denunciando todas las después me acusan que hablo con palabras raras, las canonjías que tienen estos tipos, que se han hecho ricos a costa de todos nosotros, sindicalistas corruptos, piqueteros que viven de la miseria de la gente. Primero tenés que triunfar con mucha valentía y mucho coraje y diciendo la verdad. Y además, después de eso, por supuesto que tenés que convocar. Lo que yo digo que la secuencia de los hechos no puede ser invertida. Cuando invierto la secuencia de los hechos, me meto en un problema. Pero, Hernán, ¿por qué Cavalieri querría dejar un sistema en el que se ha hecho millonario? Porque van perdiendo afiliados. Pero para, Hernán, Dale, es un tema. A ver, admitamos que la charla se puso interesante. Sí, pero busquemos fotos de sindicalistas con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Y a los que te nombré y a varios pesados más los vas a encontrar. Los sindicalistas estaba casi cerrado para avanzar con algo. Claro que sí. Y Pablo Moyano fue, según se cuenta crónicas, fue el obstáculo. Pero claro que sí. Pero el tema, Hernán, ahí es Cavalieri iba a renunciar alegremente a todas sus canonjías. Yo no conozco a nadie. La verdad no va a pasar. No conozco a nadie. Pará, quiero decir esto. Está embalada. En el Congreso, indefectiblemente, con una situación inversa a la de hoy, posiblemente van a tener hoy un oficialismo que va a ser oposición que no va a ser sencillo. Entonces, con esa gente van a tener que sentar a negociar, a discutirse, a dialogar. Porque si no, esto es lo que quiero decir, si no el Congreso termina siendo una suerte de disputa de la política, pero de la política partidaria, y por eso pierde tanta credibilidad de cara a la sociedad. No te podría mirar a los ojos si por eso que vos decís tenemos que entregar cualquier cambio en la Argentina y seguir en esta decadencia. La decadencia, yo te entiendo, pero entendé que la gente que hoy, porque hicieron toda la demagogia con las tarifas eléctricas, no hubo inversión en energía, y hoy la gente se tuvo que volver a sus casas caminando, o tiene el tipo que tiene un kiosco, combinaba uno pobre, que se le derriten los helados. Nos dimos cuenta que este sistema no funciona más,
vamos a entregar la posibilidad. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo por el Cambio estuvo en el poder. Digo, van a necesitar dialogar. Sí, pero vos estás hablando de las tarifas energéticas. La mayor gente que tengas en el diálogo, menor va a ser el cambio que vas a hacer. Pero ya lo tuvieron la oportunidad. Este es el tema, chicos. Pero lo tuvieron conjunto por el Cambio, tratar el tema de las tarifas energéticas y se quedaron a mitad de camino. Bueno, pero a mitad. No estoy tratando de juzgar a la gestión. Yo pienso que seamos justos, Rolo. Hay una toma de conciencia también, pasaron varios años. Hay una toma de conciencia. Nosotros, el 90% de la tarifa pasó a ser parte de los usuarios y solo el 10% de los subsidios, y de nuevo se invirtió. Seamos justos. Tanto es así que hasta el peronismo, salvo el kirchnerismo duro, ya estaba programada una segmentación de tarifas y una suba de tarifas. Que nunca la hizo, ni la hará. Pero porque ahí les pusieron un freno de mano. Ahora tenés más consenso que antes. Pero además, si no estaríamos criticando, yo digo, por los dos lados no vale criticar, porque si no estaríamos diciendo, ustedes subieron poco las tarifas. Pero estamos hablando de la necesidad de un pueblo movilizado, cuando por el otro lado sabemos que hay una apatía generalizada y un descreimiento total de la clase política. Quiero hacer un descreimiento. La única forma que yo no coincido con lo que están diciendo en parte. Me parece que también hay una demanda de cambio que es muy nítida. Sí. Que la gente no esté todo el tiempo en la calle con una cacerola o con esto que en lo otro, no significa que no haya una demanda de cambio. Es de todo el 100%, no, pero hay una parte muy significativa de la sociedad que quiere que algo nuevo pase. Después, con cuánta paciencia va a acompañar, Dios lo sabrá y lo veremos todos. Lo que digo es, son dos fenómenos en paralelo. Apatía, sí, pero hay una demanda de cambio. Lo que pasa es que todavía no también, y poca tolerancia. La oferta regula la demanda. Cuando esté claro quién va a ser el precandidato a presidente o el candidato y cuál es el plan, me parece que van a ir calentando motores. Claro, pero que pierda acompañe. ¿Qué hace que pierda acompañe. Porque si ustedes se siguen chicaneando con que Bullrich le dice que la Cunza es un tibio y que de la Reta le dicen que Bullrich le manda a Twitter, ustedes muestran eso, esa demanda. ¿Cómo que no? Pero vos estás diciendo, la gente. No, lo que digo es que se creen que el kirchnerismo, o gritándole a Alberto Fernández en el recinto, o diciéndole chorra a Cristina, que tiene una condena por corrupción en la justicia, ganan la elección. No la ganan. Ellos saben hacer elecciones mejor que ustedes. Entonces, si ustedes están en la chiquita de pasarse factura y de contestarse los tweets, la gente, esa demanda de cambio va a ir para cualquier lado. Yo no estoy en eso. Yo lo que sí te digo, convoquémonos una epopeya. No es fácil. Convoquémonos una épica. Aún... ¿Viste? Las grandes épicas surgen donde parece que todos estuviéramos cansados y apáticos. Si no nos convocamos una epopeya y nos convocamos a ser exclusivamente administradores haciendo populismo light, no va a funcionar. No hay epopeya sino un populismo light. La epopeya es un cambio. Y esto no quiere decir, por favor, que nos pongan como adversarios del diálogo. Nosotros, y la gente a mí me conoce, la conoce a Patricia, lo conoce a Mauricio. En cualquier sociedad normal, seríamos tipos racionales, moderados y centristas. Lo que pasa es que el kirchnerismo trasladó todo a un lugar que te hacen aparecer como fanáticos a tipos que somos racionales, moderados, que tenemos vidas, que conocemos el mundo, que tratamos de lograr las cosas hablando y dialogando. Nosotros no somos fanáticos. Te transforman en fanático lo que te hace hoy Alberto Fernández. ¿Vos viste lo que hizo hoy? Las mentiras que dijo. ¿Qué espera la gente? ¿Que lo dejemos pasar y lo felicitemos cuando pasa? Yo te digo, yo intenté una ironía. Fui yo. Borón, bom, para Alberto la reelección. Ya que nadie se lo cantaba, pobre, viste, lo miraban los que... Vos lo estabas ahí, vos iniciaste ese canto. Se confesó. Ella lo miraba. A ella, a la gran hermana, él le lleva ofrendas, le lleva tributos. Y a la gran hermana nada le alcanza, lo mira así, lo mira... Digo, ese es lo que está gobernando la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No hay que ponerle límites. Se unen. Pero nosotros sí, eso sí. No. Me permiten, eso Damián sí, Dipache. pero hay que ponerle límites. No se puede dejar de poner límites. Yo quería hacer dos salvaguardias y una pregunta al debate abierto. En principio, cuando yo planteo el gasto del Congreso y hablo de la productividad, justamente hablo sobre la calidad. Digo, si efectivamente estoy diciendo que se prometieron leyes que ni siquiera se trataron, bueno, efectivamente, Pablo, lo que estoy diciendo es se gastó y no se trató lo que se prometió en la apertura del Congreso anterior. Entonces, efectivamente, no estoy hablando... Por supuesto que está bien el planteo de busquemos un indicador. Está bien que se exija, está bien. Exactamente. Está claro. Y la otra pregunta es esto de la grieta o no grieta. Porque también el debate es decir,
hay dos temas en Argentina que son la mayor preocupación de la gente, la inflación y la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si uno de los mayores debates es la inflación, ¿no se puede hablar que hay que ajustar el gasto público? Ustedes van a hacer campaña diciendo que esto es una fantasía, que ayer la moratoria previsional irresponsablemente se sancionó una ley que no está en los recursos, que el sistema de sostenibilidad jubilatoria argentina está en el puesto 39 de 40 países medidos, que es el peor uno de los peores del mundo, que no están los recursos y que usted le tiraron 10 millones de piedras. Ustedes van a hacer una campaña diciendo que, señores, quédense tranquilos, lo que sancionaron ayer nos los van a venir a reclamar mañana y ustedes no lo van a decir en campaña. Primer punto. Y segundo punto, seguridad, que es el otro tema. Y en términos de seguridad digo, cuando te cortan toda la avenida Corrientes, ¿qué, no hay grieta ahí? ¿Cómo no va a haber grieta ahí? Por eso. Cuando matan a un tipo en la calle, ¿cómo no va a haber grieta? Tenemos que hablar de grieta. Eso es inadmisible y es grieta. No hay posibilidad, Hernán, de que digan, no, bueno, la grieta, unamos, no. No hay posibilidad. Están cortando la vida a la gente, están matando gente y están incrementando el gasto público. Me gusta que coincidamos. Bueno, pero lo tienen que decir más expresamente así. ¿Qué es la diferencia que vos... Dipache, ¿qué te han dado de beber? El cambio cultural. ¿Qué te por suerte tenemos un cambio... ¿Qué te han convertido, Dipache? Pero tenemos un cambio cultural profundo. Por suerte tenemos un cambio cultural profundo. Cuando vos antes decías, acabamos de ver un trabajo sobre aerolíneas. Aerolíneas sigue siendo una vergüenza. Hoy el presidente se ufanó de lo que había hecho con aerolíneas. Sí. Aerolíneas Argentina, los números es una vergüenza. Y eso alguien lo paga. Yo lo que siempre digo es, la sociedad argentina tomó conciencia de que alguien lo paga. De que no hay almuerzo gratis. De que la inflación te hace pagar todas esas cosas. Que cuando no aumentan las tarifas, entonces hay subsidios. ¿Qué hace con los subsidios? Alguien emite. Tenemos que ir al equilibrio fiscal de forma inmediata. Pero eso es lo bueno que está, es que está en la gente hoy. Antes era más difícil. Ojalá que sea así, ojalá que explote el Twitter de Solo una vuelta más y todo el mundo esté hablando de esto, ojalá. Bien. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias, estimado Damián. Vamos a hacer una tanda, por favor. Uno de los momentos más intensos de la presentación de Alberto Fernández hoy es cuando fue directamente a embatir la Corte Suprema. Vean. Que tengo de hablarles a quienes representan al pueblo y a las provincias de mi patria. Un año atrás... Se solicita que se revise con todas las garantías y en la instancia que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales, pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas paliaciegas desatados en la sede del más alto tribunal del país por controlar los manejos de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles. Muy bien. Y en función de esto, ¿qué ocurrió, Lucía? Sí, la Asociación de Magistrados se acaba de pronunciar sobre esta situación, sobre el discurso del presidente Alberto Fernández y sus críticas al Poder Judicial. Ahí lo tienen en pantalla. Voy a leer una parte del segundo párrafo que dice que el presidente de la Nación, un acto de esta trascendencia institucional diseñado para dar cuenta al país sobre autoridades, lo utilizó para criticar al Poder Judicial con innegable estatura cívica. Habla de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Escucharon educadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de la actividad de otro poder al Estado. Yo no recuerdo en un evento institucional tan trascendente como esta apertura de sesiones, un embate tan directo contra una Corte Suprema. Sí, obviamente le hicieron juicio a la Corte menemista, se removió, etcétera, de otro modo. Me pareció histórico. Y la transmisión también estaba preparada para eso. La transmisión 39 veces enfocó a la gente de la Corte. Digo, pero no fue además, casual. Puertas adentro. Quería sumar un solo datito. No habló de inseguridad en todo el discurso, Alberto Fernández. No nombró la palabra narcotráfico. ¿De educación habló? No, pero quería ir a esto. Solamente se refirió al tema de Rosario
tratando de vincularlo con una inacción de la justicia para echó la culpa a Rolo a la Corte. Por eso es como la Corte intervino, según palabras de Alberto Fernández, la magistratura, se trabaron la designación de jueces. ¿Y qué es lo que pasa en Rosario? La culpa de la magistratura, que es la culpa de la Corte. Solo lo mencionó el tema que más preocupa a los argentinos, inseguridad y narcotráfico, para criticar a la Corte. Esto es lo que quería marcar, que hasta ellos utilizó. Me permiten, Provincia de Buenos Aires, Pablo de León. Como sucedió la apertura legislativa en la Nación, tenía que suceder a la tarde en la provincia de Buenos Aires a las 17 horas, lo hacían en horario distinto para no superponerse. ¿Qué pasó? Kicillof no fue a la Asamblea Legislativa que habló Alberto Fernández, como no fue Máximo, y hoy en la de la provincia de Buenos Aires iba a ir Cristina Kirchner, y no fue porque por los cortes de luz claramente no podían hacer una reunión así casi en términos festivos, en medio de los cortes de luz, pero Cristina iba a ir ahí, y sí va a haber una Cristina distinta, totalmente solidaria y en sintonía con quien es su ahijado político, que es Axel Kicillof. Bueno, habrá que ver cuándo pasa esto y si Cristina finalmente le va a dar un apoyo concreto a Kicillof, que quiere ser reelecto a la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, síntesis de la Argentina. Iba a haber un acto en donde Kicillof y Cristina iban a reivindicar los logros, pero se cortó la luz. Ahí está, la narrativa y la realidad que a veces se acomoda. Esto ha sido todo, ahora a dos voces. Hasta mañana.